Compañeros, profesora, buen día. Esta es mi video presentación para la materia Investigación Cuantitativa, la actividad número 3, definición de estadística descriptiva y sus elementos. Es presentado para la profesora Andrea Lache Muñoz y mi nombre es Fernando Díaz. Primero, pues, ¿qué es la estadística descriptiva? Esta es la que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos, por ejemplo, como peso de una población, beneficios diarios de una empresa, temperatura mensual, etc. Todo esto con el objetivo, pues, obviamente, de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante, pues, medidas de resumen, como por ejemplo tablas, gráficos, y pues además calcula también parámetros estadísticos con las medidas de centralización y dispersión que describen el conjunto que estamos estudiando. ¿Qué es y cómo se calcula la media? Pues lo quiero poner en términos muy sencillos y fáciles de entender, y es que digamos que para entenderlo de una manera más fácil, es la suma de todos los datos dividida entre el número pues de los datos, es decir que se calcula dependiendo de cómo vengan ordenados. Por ejemplo, si quisiéramos saber la media de las edades de este grupo de niños, pues deberíamos coger las edades de los niños y sumarlas y dividirlas entre el grupo de niños, es decir, estas edades que aparecen ahí suman 49 y lo dividimos en el número de niños, que son 7, y eso nos daría una media de 7 años. Así pues lo hago con este ejemplo para que sea mucho más fácil de entender. En dado caso pues que hablemos de la media aritmética, pues es la suma de todos los datos dividida entre el número total de los datos, y se calcula pues dependiendo pues de cómo vengan ordenados los datos, así pues por ejemplo como tenemos en este cuadrito. ¿Qué es y cómo se calcula la moda? Bueno, la moda es el valor que más se repite. También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta y que el valor que ocurre con más frecuencia. Voy a poner un ejemplo acá y es el siguiente. En un examen calificado de 0 a 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la moda. Entonces, pues como vemos en la imagen, ordenamos los datos y vemos que el número que más se repite, la nota que más se repite es 4, así que pues podríamos decir que 4 en este ejercicio es la moda, porque, vuelvo y repito, es el número que más se repite. ¿Qué es y cómo se calcula la mediana? Bueno, la mediana es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana pues es el promedio de los dos números centrales, como vamos a ver en este ejemplo. Calcular la mediana de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7 y 4. Entonces ordenamos los datos de menor a mayor y vemos aquí en el centro que el número que se repite es el 7, que está en el centro es el 7, entonces podemos decir que la mediana es el 7. Aquí otro ejemplo en dado caso pues de que la mediana fuera un número par. Entonces calcular la mediana de los siguientes datos, nos los muestran acá. Vemos que hay 6 datos, 3, 6, 7, 9, 4, 4. Entonces nuevamente ordenamos los datos de menor a mayor y tomamos los dos datos del centro, es decir, en el centro está el 4 y el 6, son números pares, así que podríamos decir que la moda está entre 4 y 6, son los dos valores centrales. Y aquí pues la fórmula. Medidas de variabilidad. Bueno, ya por esta parte tenemos que pues las medidas de variabilidad, que son datos que nos indican si los valores están próximos o dispersos, es decir, el grado de concentración o dispersión que presentan los datos respecto a su promedio. Por un lado tenemos la desviación estándar, es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos respecto a su medida. Y por el otro lado pues tenemos la varianza, que es la medida de dispersión que presenta la
variabilidad de una serie de datos, también pues respecto a su medida. Bueno, para dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? Bueno, pues yo considero que radica más en el tipo de investigación que en las mismas herramientas estadísticas, pues porque el comportamiento humano y sus experiencias son complejas de analizar e interpretar. Identificar y definir todas las variables en el comportamiento humano con herramientas estadísticas pues no suele ser obviamente pues preciso. Generalmente nosotros los seres humanos no respondemos de la misma manera en iguales circunstancias. Por ejemplo, si no sé, yo me puedo ver enfrentado a una situación X 2 veces consecutivas, digamos una situación muy similar, pero puedo responder de diferente manera a cada una de ellas. Entonces, por esto considero que la complejidad radica más en el tipo de investigación que en las mismas herramientas estadísticas. Creo que en la investigación cuantitativa los resultados muchas veces son banales, es decir, sin consecuencia significativa, pues debido a la naturaleza restrictiva y controlada pues de sus variables. Profesora, compañeros, aquí dejo la bibliografía donde consulté el material para mi video presentación. Quedo atento a sus comentarios y muchas gracias.